Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Nos, un espacio donde hablamos sin filtro, desde el corazón, como si estuviéramos en una conversación de amigos en FaceTime. Hoy quiero contarles algo muy personal, algo que he estado procesando y preparando por un buen tiempo, y que honestamente me emociona, pero también me asusta un poco decir en voz alta. Y es drum rolls. Voy a aplicar law school. Sí, oficialmente. Y hoy quiero compartirles el por qué, cómo llegué a esta decisión y qué significa esto para mí. Y para empezar, el por qué derecho, por qué law school, cuál es mi motivación, cuál es la razón. Esto es una decisión que yo tomé hace muchísimo tiempo cuando empecé la universidad en el 2020. Y yo empecé como un psychology major. Porque me gustaba psychology, tomé una clase de psychology en grado 10 y me encantó. Era de las clases que yo leía, le metía mano, o sea, yo me metí a fondo en psychology. Y me encantaba. Me encantaba la clase y era súper interesante y yo decidí que yo iba a ser un psychology major porque esa era mi pasión. Mi primer año de universidad, uno toma las clases pues que son generales, que si inglés, matemáticas, todas esas cosas. Y obviamente la mayoría de los majors toman General Psychology, que es una clase básica de psicología, todo el mundo la tiene que tomar. Y me encantaba. Y entre más me metía a mi major y más subía, ¿verdad? De nivel, las clases de psychology eran súper. Yo quería hacer psychology, sociology, me descubrí que sociology no me gusta. Y nunca me gustó sociology, so saqué eso. Pero me quedé con psychology. Y bueno, pues en ese proceso de descubrir qué iba a hacer con mi psychology major, bachelor's, estaba pensando en qué yo me veo trabajando con este diploma. O sea, cuando yo reciba mi diploma, cuando yo reciba mi degree, ¿qué yo voy a hacer con él? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y en ese research y descubrimiento y todo, pues decidí irme por el área de medicina. Y ustedes van a decir, Ney Chalice, ¿qué tiene que ver medicina con tu anunciar de que vas a ir a law school? O de que vas a aplicar a law school. Bueno, pues cuando llego a la conclusión de que yo no quería ser una psicóloga, yo no quería trabajar en terapia, yo no quería trabajar en behavioral health, yo no quería sentarme a terapia o nada clínico así. Cuando decidí que esa no era mi pasión, eso no es lo que me gusta y no era algo que quería hacer, decido que el área de medicina es un área bastante cercana a lo que yo quería en psychology. Lo que me interesaba de psychology era el cerebro, cómo las personas piensan, las acciones, todas esas cosas. Y me di cuenta que lo que me gustaba era el cerebro. Y yo dije, déjame ver psiquiatría. Y me di cuenta que psiquiatría es solo un nivel más alto, ¿verdad? Del área clínica, de behavioral health y todo eso. De psicología y bla, bla. Y es, obviamente, recetando medicamentos. Y yo dije, maybe not. Luego, yo dije, bueno, si a mí lo que me interesa es el cerebro, vamos a ver neurología. Así que seguí haciendo mi research y entré, ¿verdad? Buscando y buscando en qué puedo hacer, cómo puedo llegar acá, qué profesión puedo, ¿verdad? Practicar. Pues llegué a neurocirugía y ese es finalmente el goal. La meta a la que quiero llegar, que a ir a medical school, a la escuela de medicina y ser doctora en medicina. Pero de nuevo, volvemos al por qué derecho.
porque es una doctora en Derecho. Cuando llego a esta conclusión de que quiero ser doctor en medicina, encuentro que hay programas que son, ¿verdad?, dual programs combinados en medicina y en leyes. Y yo dije, las dos cosas que me encantan. Sí, yo sé que derecho lo tenemos muy prejuiciado en los TV shows y en todos estos programas que nos enseñan como que siempre en la corte y todo eso y bla, bla, bla. Y obviamente en vida real eso no es así. Pero ¿por qué quiero aprender leyes? Es porque en medicina, ¿verdad? Desde que empezaba a trabajar en medicina, y eso será otra historia para otro día, ese será otro podcast y otro episodio. Toda la historia, ¿verdad? En mi carrera en medicina y cómo vamos a llegar allá. Pero hoy le toca a derecho. En medicina, todo tiene que ver con leyes. O sea, la gente piensa que no, pero las leyes están envueltas en cada aspecto de cada área profesional. Si te vas a fashion o si te vas por la moda, ¿verdad? Hay leyes para los contratos de las modelos. Hay leyes para los contratos de los diseñadores, de contratos con lugares, contratos con marcas, ¿verdad? Si quieres ser influencer, hay contratos que tienes que firmar. Y para eso hay abogados. En medicina, pues hay leyes que protegen al paciente, hay leyes que protegen la privacidad y la integridad del paciente. Hay leyes que protegen al paciente de daños del doctor hacia ellos, de prácticas, ¿verdad? Malpractice, que se llama. Malpractice de un doctor hacia ellos si el doctor no hace las cosas correctas. Hay leyes que protegen al doctor de pacientes, entre muchas cosas más. En cada aspecto, lo mismo, en verdad, en business, en finanzas, en contabilidad, en todas esas cosas hay leyes que son parte de la carrera que vayas a hacer. Y cuando descubro mi pasión por la medicina, dije, yo quiero algún día llegar muy alto y tener mi propio hospital. Y yo sé que esto es algo súper grande para decir aquí en el internet y es algo que yo se lo he dicho a ciertas personas y la gente me mira como loca. Pero un día, cuando estaba trabajando en el hospital, vi cómo todo trabajaba y yo dije, yo quiero hacer algo mejor. Yo quiero crear algo mejor. Porque muchas veces lo que ya está no se puede arreglar. Lo vemos muchas veces en el gobierno. Y entre muchas otras cosas, que lo que se pasó de una persona a otra, compañías, administraciones, etcétera, no se pueden arreglar del todo. Pero yo dije, yo quiero crear algo que sea bueno desde el principio y que se mantenga bueno. Y yo dije, voy a ser loca. Quiero un hospital. En el futuro quiero tener mi propio hospital. Porque quiero darle a la gente, a las personas, lo mejor. Y para llegar a ese nivel, en algún momento de mi vida, voy a tener que, ¿verdad?, saber de finanzas, saber de business, saber de administración, saber de leyes. Y ese ha sido mi mayor motivación. Ahora, el miedo y la presión de aplicar a law school es un proceso bien tedioso y bien riguroso. Cuando decidí tomar esta decisión para aplicar este año, para empezar el año que viene, fue muy, muy scary. O sea, me dio miedo. Porque yo dije, wow, muy apresurado, no me siento preparada. Yo no he estudiado para el LSAT, que es el examen para poder examen de admisión para poder entrar a la escuela de leyes. Y
era como que ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? Sé que tengo que tomar este examen porque este deseo de ir a law school sí estaba en mis planes, pero estaba en mis planes para ir después de medical school o en combinación a medical school. ¿Cómo decido que voy antes, no después, ni tampoco entre medio? Mi carrera militar. En mi carrera militar, obviamente, todos saben, hay un contrato. Hay un contrato que tienes que cumplir. Hay un tiempo que tienes que cumplir. Y la carrera de medicina va muy de acuerdo a la carrera, ¿verdad?, militar en cuestión a tiempo, en cuestión a timeline, todo eso. Pero no mucho con mi goal de poder ir a law school en algún momento. Así que yo dije, bueno, yo voy a estar en el área donde estoy, Station, por bastante tiempo. Probablemente los 3 años de law school. Y he decidido que sería el tiempo perfecto para yo poder ir a law school. Hay programas en universidades cerca de mí que tienen evening programs que son en las tardes de 5 a 8, de 5 a 9 de la noche, cosas así. Eso podría ir después del trabajo y yo perfecto. Pero hay mucha presión en que no me siento preparada, en que creo que estoy tomando una decisión apresurada, pero también cuando miro y pienso es como que este es el momento perfecto para yo hacerlo aunque no me sienta preparada. La realidad es que no va a llegar el momento donde uno se sienta preparado para nada. Aún así, ¿verdad? Yo pienso en medical school y todo eso y yo como que me da miedo también. Porque para todas estas metas que yo tengo, yo creo que nunca me voy a sentir totalmente preparada. Nunca me voy a sentir totalmente confiada tampoco en que voy a entrar, en que esto, en que lo otro, que tengo una aplicación strong, tengo una aplicación que es fuerte, tengo una aplicación que es sólida. Creo que eso no va a pasar para nada porque es una batalla conmigo misma en cuestión al perfeccionismo, en cuestión al tiempo, en cuestión a querer hacer todo bien. Y pues hay días en los que pienso que no se va a dar y todavía no he empezado a aplicar. Creo que las aplicaciones empiezan en octubre. No he tomado el LSAT. He intentado empezar a estudiar y no he podido. Yo estoy tratando de terminar mi bachillerato y tengo un compacto de clases de ciencia, de diferentes clases, un schedule de 3 a 5 clases por semestre. Y es fuerte encima de eso trabajar full time, ir a la escuela full time, plus estudiar para el LSAT. Yo tengo opciones como militar para poder waive el LSAT y no tener que, ¿verdad?, tomarlo o no tener que ser obligatoriamente parte de mi aplicación, pero me da aún más miedo porque he visto mucha información, muchos videos en los que dicen si tu GPA no es supremamente alto, o sea, 3.9, 4, 3.8 es como que he escuchado que es como que tirándole para abajo, o sea, como que no es lo suficiente y yo 3.8, o sea, eso debería ser más que suficiente. Pero que el GPA, si es bajito, no te van a considerar. Que si tu LSAT score no es muy alto, no te van a considerar. Que si tienes un GPA bajito, pues tu LSAT tiene que ser alto. Pero si yo no tomo el LSAT, mi GPA no es lo suficientemente alto, pues no voy a entrar. O sea, toda esta información que está llegando, que escucho, que he visto en internet y todo, que hace sentir a uno que uno no es suficiente o que uno no está preparado para tomar ese paso. Y es, como dije, una batalla que combato día a día, aunque no he empezado a aplicar, aunque no he empezado en el proceso, aunque no he tomado ese examen que a mí me da test
anxiety, por así decirlo, porque he ido a tantos exámenes en high school, en el SAT. En college tomé otro examen que ahora no me acuerdo el nombre, pero es solamente para escuelas en Texas. Y son exámenes que uno paga, son exámenes que uno toma en tiempo, en cosas así. Y mis scores no eran lo suficientemente altos o no eran el score que yo quería. Y aunque no he tomado exámenes estandarizados en muchos años, yo diría ya 4 o 5 años, yo no he tomado exámenes así. Y me da mucho miedo porque tengo miedo a fallar. Tengo miedo a tener esta expectativa, tener estos planes y no poder llegar tan siquiera a un examen. No poder llegar tan siquiera a un buen puntaje en un examen estandarizado, en un examen para yo poder entrar, en un examen para poder empezar este paso. Imagínate el chorro de libros que voy a tener que leer durante la escuela de Derecho. Imagínate el chorrete de exámenes que se toman simplemente basado en casos y en tú usar tu lógica según ese caso, porque law school no es de leer, memorízate y el examen, no, es como que lee, memoriza, pero memoriza la técnica, memoriza cómo se trató esto, usa tu lógica, usa tu mente, abre tu mente, tienes que, te pone a pensar, o sea, son tantas cosas que es como que lo dejan a uno como que, ¿qué hago? O sea, si no llego al paso que más mínimo o no me siento suficiente para llegar al paso más mínimo, ¿cómo voy a llegar al paso de poder pasar law school y graduarme? O poder, ¿verdad?, mantenerme por 3 años con buenas notas, con pasando, etcétera, etcétera, plus un trabajo. Y vienen todas estas cosas y todos estos pensamientos. Y quería compartir esto con ustedes porque es un paso muy grande para mí, un sueño. Y es sacrificado, va a ser sacrificado. Y yo sé que el proceso va a ser fuerte, que no va a ser fácil, que todos estos pensamientos del principio, tan siquiera al principio de planificar, antes de empezar todo el proceso, vienen. Imagínense mientras estén en el proceso. Como dije, he tenido mucho struggle para poder estudiar el LSAT. Compré, ¿verdad? Pagué suscripciones para practicar para el LSAT, para estudiar, para todo. No duré más de 2-3 semanas. Y daba mucho en la cabeza por no cumplir. Mi mayor problema, yo considerando, era que no podía resistir el leer. No podía sentarme a leer. Y yo dije, ¿cómo voy a pasar 3 años de law school leyendo libros, páginas por páginas por páginas, con tantas letras, y yo no puedo leer un párrafo para un examen que necesito? Y empecé a comprar libros y yo dije, tengo que get back to my routine de leer, porque yo antes leía. Yo leía cuando estaba en high school y me encantaba. Sí, me encantaba el libro. Oh my God, yo me quedaba días, o sea, leyendo. O sea, me leía el libro así de gordo en 3 días. O sea, algo así. Que para mí, yo nunca era de leer cuando era pequeña. Hasta donde yo tengo entendido, para mí, yo nunca fui de leer. Y el hecho de que a mí me gustaba leer cuando estaba en high school era como que amazing para mí. Yo me quedaba como que, wow, me gusta. Con el tiempo en la universidad, pues lo dejé porque uno tiene que leer más forzado. Ya no leía por gusto. Y se empezó a convertir en un burden, en algo que una carga, en como que, tengo que leer. Y empezó por ahí. So, mi struggle era leer, así que decidí comprar libros para get back in the routine de leer. Y me ha ido bastante bien. No tan consistente como he querido, pero es avance y estoy feliz con ese avance.
tengo consciente que el LSAT va a ser algo que no me va a encantar leer. Así que igual me tengo que forzar a leer. He tenido problemas enfocándome. Si veo que un párrafo, si tengo que pensar mucho, estoy tan estresada o me duele la cabeza o algo y ya no quiero leer o ya no quiero estudiar. Y me he dado por vencida muchas veces muy rápido. Y esa ha sido la mayoría de mi struggle. El get myself a tener ese push y a sacar ese tiempo. Que recomiendan es 1 hora al día estrictamente de estudiar el LSAT. Y el pasaje que tengas o el drill ¿verdad? Las preguntas que hayas tenido, enfócate en esas y analiza. Aunque las hayas sacado bien, analiza el por qué decidiste así, el por qué pensaste así, el qué te hizo llegar a tal conclusión, bla, 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 bla. Y como dije, me ha tomado mucho. No quiero decir que es porque no soy disciplinada, pero tampoco quiero buscar excusas para justificar el hecho de que no he estudiado. Yo tengo mis top 3 que voy a aplicar y esas son las únicas que voy a aplicar porque no tengo el gusto de aplicar a muchos lugares porque pues mi localidad, yo no me puedo mover de aquí, yo no me puedo mudar de aquí. Este es el lugar donde yo vivo y este es el lugar donde me tengo que quedar por varios años, así que si entro a law school, tiene que ser cerca de aquí. Y como dije, quería compartir esto con ustedes aquí entre nos. Porque esto es un espacio para hablar la verdad. Para uno abrirse, para uno mostrarse como es. Somos humanos y tenemos nuestros struggles, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros miedos. Y aunque no tengamos respuesta aún, y aunque haya muchos pensamientos antes del proceso, o durante el proceso, o después del proceso, en la espera de escuchar, ¿verdad?, la respuesta a si entré o no entré, o cualquiera sea el proceso, ¿verdad?, académicamente hablando, que estés pasando, cree en ti. Obviamente hay que meter mano, hay que trabajar, hay que meterle duro y hacer el mayor esfuerzo que uno pueda. Pero al final del día, que pase lo que tenga que pasar, porque está en la voluntad de Dios y Dios es el que termina de decidir qué pasa en nuestras vidas. Pero antes, no te llenes la cabeza de tantas cosas, tantos pensamientos que al final del día no valen la pena y no te llevan a nada. Porque ahora mismo yo estoy pasando por todos estos pensamientos, por todos estos planes y cosas, cuando todavía ni siquiera ha llegado el momento en el que se abra la aplicación y yo tenga que aplicar. Donde yo tenga que llenar mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, mi información. Y obviamente los voy a llevar a ustedes en todo este proceso. Ustedes me van a acompañar y los voy a mantener updated en todo lo que pase con el proceso cuando empiece el proceso. Esta era más la sección, ¿verdad?, con el LSAT y la antesala de todo el proceso sobre la aplicación. Obviamente les voy a dar, como dije, el update de todo cuando empiece. Pero gracias por acompañarme en este camino. Y como siempre, esto queda entre nos. Y nos veremos en la próxima. Bye.